Mi nombre es Isabella, y esta es la historia de cómo mi madrastra intentó robarme mi herencia, sin saber que yo ya era la dueña legal de todo el patrimonio de mi padre. Tienes que firmar estos papeles, dijo Laura, mi madrastra, empujando un montón de documentos sobre la mesa de la cocina. Era el día después del funeral de mi padre. ¿Qué papeles?, pregunté, todavía aturdida por el dolor de perder a mi único padre. Solo formalidades, respondió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante sus 5 años de matrimonio con mi padre. Como eres menor de edad, necesito tu firma para manejar las propiedades. Tenía 17 años y 11 meses. Solo me faltaban 3 semanas para cumplir 18. Preferiría esperar a hablar con el abogado de papá, respondí. La sonrisa de Laura se tensó. El señor Ramírez está de vacaciones. Esto no puede esperar. ¿Por qué no? Porque yo lo digo, explotó, antes de recuperar su compostura. Querida, sé que estás dolida, pero tu padre querría que las cosas se manejaran adecuadamente. Mi padre, Roberto Mendoza, había construido un imperio inmobiliario desde cero. Cuando conoció a Laura hace 6 años, ya era un hombre muy rico, aunque ella fingía no saberlo cuando accidentalmente se encontraron en un café. Me opuse a su matrimonio desde el principio. No porque fuera su nueva pareja, habían pasado 10 años desde la muerte de mi madre, sino porque vi a través de su acto de mujer dulce y cariñosa. Tu padre merece ser feliz, me decían todos cuando expresaba mis dudas. Y sí, lo merecía. Pero Laura no lo hacía feliz. Lo controlaba. Lo aislaba. Poco a poco fue alejando a sus viejos amigos, convenciéndolo de que ella y su hija Vanessa eran toda la familia que necesitaba. Yo era el único obstáculo en su plan. Isabella es tan difícil, la escuchaba quejarse por teléfono. No entiende que ahora somos una familia. Pero yo entendía perfectamente. Entendía que Laura había investigado a mi padre antes de su encuentro casual. Entendía que cada movimiento suyo era calculado. Lo que Laura no entendía era que yo había heredado más que el dinero de mi padre. También heredé su inteligencia para los negocios. A los 15 años, comencé a trabajar en secreto con el señor Ramírez, el abogado de confianza de mi padre. No estaba de vacaciones como decía Laura. Estaba en su oficina, esperando mi llamada. Tu padre estaría orgulloso, me había dicho el señor Ramírez 2 años atrás, cuando le presenté mi plan. Está haciendo exactamente lo que él haría, proteger el patrimonio familiar. Durante 2 años, trabajamos en silencio. Mi padre, que nunca confió completamente en Laura a pesar de su fachada de matrimonio feliz, firmó todos los documentos necesarios. Es solo una precaución, le había dicho a Laura cuando ella lo cuestionó sobre las largas reuniones con sus abogados. Asuntos rutinarios de la empresa. No eran asuntos rutinarios. Era la transferencia sistemática y legal de todo su patrimonio a un fideicomiso bajo mi nombre, que entraría en vigor el día que cumpliera 18 años, si él fallecía antes. ¿Vas a firmar o no? La voz de Laura me trajo de vuelta al presente. No, respondí, levantándome de la mesa. No firmaré nada sin asesoría legal. Insolente, gritó, su máscara de madrastra amorosa cayendo por completo. Soy tu tutora legal. Por 3 semanas más, le recordé. Su rostro se transformó con una sonrisa cruel. Mucho puede pasar en 3 semanas, querida. Tu padre no era el único que sabía planear. Al día siguiente, me desperté con gritos y el sonido de muebles siendo movidos. Estos van a la camioneta, ordenaba Vanessa, la hija de Laura, a los trabajadores de mudanza. Todo debe estar fuera antes del mediodía. ¿Qué está pasando?, pregunté, bajando las escaleras en pijama. Laura estaba en el vestíbulo, supervisando la mudanza con una sonrisa triunfante. Oh, ¿no te lo dije? Vendí la casa. No puedes vender la casa. Es de papá. Era de tu padre, corrigió, agitando unos papeles. Ahora es mía. O mejor dicho, era mía hasta esta mañana. Acabo de vendérsela a Vanessa por un precio simbólico. ¿No es maravilloso? Mi hija, dueña de una mansión a los 23 años. Eso es ilegal. Es perfectamente legal. Como tu tutora legal, tengo derecho a manejar las propiedades como considere apropiado. Y consideré apropiado vender esta casa enorme a mi querida hija por, ¿cuánto fue, cariño? $100,
respondió Vanessa con una sonrisa idéntica a la de su madre. Una ganga, ¿no crees, hermanita? Tienes hasta el mediodía para empacar tus cosas, añadió Laura. Después de eso, estarás invadiendo la propiedad privada de Vanessa. Me quedé mirándolas, procesando su crueldad. Habían estado esperando esto, planeándolo desde el momento en que mi padre enfermó. ¿Dónde se supone que voy a vivir?, pregunté, aunque ya sabía su respuesta. Oh, querida, Laura fingió preocupación. Seguramente tienes amigos que puedan acogerte. Porque obviamente no puedes quedarte aquí, y el pequeño apartamento donde nos mudaremos Vanessa y yo está lleno. Subí a mi habitación y comencé a empacar, mis manos temblando no de miedo, sino de rabia contenida. Mientras guardaba mi ropa, envié un mensaje de texto. Está hecho. Procedemos con el plan. La respuesta del señor Ramírez llegó inmediatamente, en camino. El señor Ramírez llegó exactamente a las 11:30 de la mañana, acompañado por 2 oficiales de policía y una notaria. ¿Qué significa esto?, exigió Laura cuando entraron. Esta es propiedad privada. De hecho, respondió el señor Ramírez, esta propiedad pertenece al fideicomiso Mendoza, del cual la señorita Isabella es la única beneficiaria. Tonterías. Vanessa agitó los papeles de compraventa. Acabo de comprar esta casa esta mañana. Ah, sí. El señor Ramírez sonrió mientras abría su maletín. Sobre eso. Oficiales, ¿podrían revisar estos documentos? Creo que tenemos un caso claro de fraude inmobiliario. Laura palideció. ¿Fraude? Soy la viuda de Roberto. Tengo todo el derecho. ¿Tiene derecho a vender una propiedad que no le pertenece?, preguntó el señor Ramírez, extendiendo más documentos sobre la mesa del vestíbulo. Porque según estos papeles, firmados por el señor Mendoza hace 2 años, todas sus propiedades fueron transferidas a un fideicomiso irrevocable. Imposible. Laura arrebató los documentos. Roberto nunca. ¿Nunca qué?, interrumpí. ¿Nunca sospecharía de ti? ¿Nunca tomaría precauciones para proteger el patrimonio que construyó? Señora Laura, intervino uno de los oficiales, estos documentos indican que usted intentó vender una propiedad que no le pertenecía. Eso constituye fraude. Pero soy su tutora legal, insistió Laura, su voz subiendo de tono. Tengo derecho a administrar sus bienes hasta que cumpla 18. Sobre eso, el señor Ramírez sacó otro documento. El señor Mendoza también dejó instrucciones específicas sobre la tutela de Isabella. En caso de su fallecimiento, la tutela legal pasaría a su hermana, María Mendoza. Mi tía María. Laura se rió histéricamente. Ella vive en España. Vivía, corrigió una voz desde la puerta. Todos nos giramos. Mi tía María, la hermana menor de mi padre, estaba en la entrada. No la había visto en persona en años, aunque mantuvimos contacto secreto por videollamada. María llegó ayer, expliqué. Justo a tiempo para asumir su rol como mi tutora legal. Laura miró a su alrededor frenéticamente, como un animal acorralado. Esto es un complot. Roberto nunca me haría esto. ¿No? Mi tía María se acercó. Mi hermano era un hombre inteligente, Laura. ¿Realmente creíste que no vería a través de tu acto? Los documentos del fideicomiso son claros, continuó el señor Ramírez. Todas las propiedades, empresas y activos del señor Mendoza pertenecen al fideicomiso. Isabella tendrá control total cuando cumpla 18 años en 3 semanas. Mientras tanto, la señora María Mendoza administrará todo como su tutora. Pero nos dejaste firmar los papeles de venta, gritó Vanessa. Pagué por esta casa. Sí, $100, respondí. Bastante barato por una mansión de 5 millones, ¿no? Por cierto, aquí están tus $100. Arrojé un sobre en su dirección. Considéralo un reembolso por una venta fraudulenta. Oficiales, el señor Ramírez se dirigió a la policía. Tenemos todos los documentos que prueban el intento de fraude. ¿Procederán con el arresto? Laura dio un paso atrás. No pueden arrestarme. Soy la viuda de Roberto Mendoza. Ex viuda, corrigió mi tía María, sacando más documentos. Roberto firmó los papeles de divorcio 3 días antes de morir. Solo faltaba notificarte. ¿Divorcio? Laura se tambaleó. No,
Él no. Oh, sí lo hizo, continué. ¿Recuerdas todas esas reuniones, rutinarias, con sus abogados? No solo estaba protegiendo su patrimonio. También estaba terminando su matrimonio. ¿Por qué? Laura apenas podía hablar. Tal vez porque descubrió tus planes, respondió mi tía María. O tal vez porque finalmente vio lo que eras realmente. Una cazafortunas que se casó con él solo por su dinero. No pueden probarlo. En realidad, el señor Ramírez sacó una USB. Tenemos todas tus conversaciones telefónicas con varios consultores sobre cómo acceder a las cuentas de Roberto después de su muerte. Grabaciones bastante interesantes. Laura se derrumbó en una silla. Esto no puede estar pasando. Oh, pero está pasando, dije. Y apenas está comenzando. Porque verás, no solo intentaste robar mi herencia. También trataste de dejarme sin hogar. Y eso, Laura, fue tu mayor error. Los oficiales las escoltarán a ti y a Vanessa fuera de la propiedad, anunció el señor Ramírez. Tienen 1 hora para recoger sus efectos personales. Todo lo demás permanece aquí. ¿Y dónde se supone que viviremos? Chilló Vanessa. Oh, querida, imité el tono condescendiente de Laura, seguramente tienes amigos que puedan acogerte. Porque obviamente no pueden quedarse aquí, y el apartamento donde vivía Isabella está ocupado. Mientras la policía las acompañaba a recoger sus cosas, Laura se giró hacia mí una última vez. Esto no ha terminado, amenazó. Oh, Laura, sonreí, ni siquiera ha comenzado. Laura cumplió su amenaza de que esto no ha terminado, pero no de la manera que ella esperaba. Una semana después de su expulsión de la mansión, mi tía María me entregó un sobre. Llegó esta mañana, dijo. Laura está demandando al fideicomiso. ¿Bajo qué argumento? Pregunté, aunque ya podía imaginar su estrategia. Dice que tu padre no estaba en sus cabales cuando firmó los documentos del fideicomiso y el divorcio. Está exigiendo una evaluación psicológica póstuma. El señor Ramírez, que estaba revisando otros documentos en la biblioteca, soltó una risita. ¿Qué es tan gracioso? Pregunté. Tu padre, respondió, sacando una carpeta de su maletín, era verdaderamente brillante. Mira esto. Dentro de la carpeta había informes médicos, evaluaciones psicológicas y declaraciones juramentadas, todas fechadas durante el periodo en que se creó el fideicomiso. Tu padre se sometió a evaluaciones psicológicas completas cada 3 meses durante sus últimos 2 años, explicó el señor Ramírez. Sabía que Laura intentaría algo así. También grabó videos, añadió mi tía María, conectando su laptop. Mira. En la pantalla apareció mi padre, sentado en esta misma biblioteca. Isabella, si estás viendo esto, significa que Laura ha intentado impugnar el fideicomiso, comenzó. Siempre supe que lo haría. Es por eso que he estado documentando todo. Cada decisión, cada transacción, cada evaluación médica. No dejaré que esta mujer destruya lo que construí para ti. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras escuchaba a mi padre. Cometí un error al casarme con Laura, continuó. Me dejé engañar por su acto de mujer cariñosa. Pero cuando vi cómo te trataba, cómo intentaba alejarte de mí, supe que tenía que protegerte. El video continuaba con mi padre explicando en detalle por qué había estructurado el fideicomiso de la manera en que lo hizo, su decisión de divorciarse, y sus esperanzas para mi futuro. Hay algo más, dijo el señor Ramírez cuando el video terminó. Tu padre contrató investigadores privados para investigar el pasado de Laura. Y esto no es su primer intento de estafa, explicó, extendiendo más documentos. Ha estado casada 3 veces antes. Todos hombres ricos, todos mayores. 2 divorcios y un viudo. Cada vez intentó quedarse con todo. ¿Qué pasó? En los divorcios, los prenupcios la dejaron sin nada. Con el viudo, intentó algo similar a lo que intentó contigo, pero los hijos adultos del hombre la descubrieron. Se fue antes de que pudieran presentar cargos. ¿Por qué no está en la cárcel? Porque siempre huía antes de que las investigaciones se completaran. Cambiaba su nombre, se mudaba a otra ciudad, encontraba otra víctima. Hasta ahora, dijo mi tía María con firmeza. La demanda de Laura fue desestimada en tiempo récord. El juez no solo rechazó sus reclamos,
sino que ordenó una investigación criminal por intento de fraude. Pero la verdadera sorpresa llegó 2 días después de mi cumpleaños número 18. Señorita Isabella, el señor Ramírez entró en mi oficina, la antigua oficina de mi padre, con una sonrisa. Creo que querrá ver esto. Era un informe policial. Laura y Vanessa habían sido arrestadas en el aeropuerto intentando salir del país con pasaportes falsos. ¿Recuerda esas grabaciones telefónicas que mencioné?, preguntó. No solo mostraban sus planes para robar tu herencia. También revelaron conexiones con una red de fraude inmobiliario. Las siguientes semanas fueron un torbellino de declaraciones, evidencia y revelaciones. Resultó que Laura no solo había intentado estafarme a mí. Había estado trabajando con una red criminal que se especializaba en estafar a personas mayores adineradas. Tu padre descubrió la red cuando comenzó a investigarla, explicó mi tía María. Pero en lugar de confrontarla inmediatamente, decidió recopilar evidencia. No solo para protegerte a ti, sino para detenerla permanentemente. Laura y Vanessa fueron sentenciadas a 10 años de prisión. La red criminal fue desmantelada. Las otras víctimas de Laura finalmente obtuvieron justicia. Un mes después de todo el drama, estaba sentada en el jardín con mi tía María, mirando el atardecer. ¿Sabes qué es lo más triste?, dije. Si Laura hubiera sido genuina, si realmente hubiera amado a papá, él habría sido generoso con ella. Nunca fue avaro con las personas que amaba. Tu padre era un hombre excepcional, respondió mi tía. Y tú eres igual que él. No solo heredaste su inteligencia para los negocios, sino también su corazón. Sonreí, pensando en todo lo que había aprendido en estas semanas. Sobre negocios, sobre familia, sobre confianza y traición. ¿Qué harás ahora?, preguntó mi tía. Expandir el negocio, respondí. Papá tenía planes para un nuevo desarrollo inmobiliario enfocado en viviendas asequibles. Quiero hacer realidad ese proyecto. Le habría encantado eso. Y, añadí, quiero establecer una fundación para ayudar a otras víctimas de fraude financiero, especialmente personas mayores. Que algo bueno salga de todo esto. Mi tía sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Roberto estaría tan orgulloso de ti. Y mientras el sol se ponía sobre el jardín que mi padre había diseñado, sentí su presencia. No en la mansión o en los documentos legales, sino en las lecciones que me había enseñado. Sobre integridad, sobre planificación, sobre proteger a los que amas. Laura había intentado robarme mi herencia, pero la verdadera herencia de mi padre nunca estuvo en las propiedades o el dinero. Estaba en los valores que me inculcó, en la fuerza que me dio para enfrentar la adversidad, y en el amor que siempre me demostró. Esa era una herencia que nadie podría robar jamás.